Así que vamos a orar para comenzar, ¿ok? Son las 8, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú nos das. Te pido que, Señor, bendigas esta noche, que bendigas a todos los que estamos escuchando en esta hora, que bendigas a nuestra familia, que cuides a nuestros hijos, que nos protejas, Padre, de todo mal. Y Padre, que nos ayudes en esta hora a poder entender tu palabra y poder ponerla en práctica, Padre. Gracias por todo tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar y estamos aquí en Hebreos capítulo 6 y verso 1. En Hebreos capítulo 6 y verso 1 dice la palabra de Dios, y ya vimos la primera parte del versículo, ya la vimos ayer, pero voy a leer todo el versículo. Dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte y la fe en Dios. Y luego pasa después al versículo 2, donde sigue mencionando más de cada uno de estos fundamentos elementales acerca de Cristo, estas enseñanzas elementales. Entonces vamos a estudiar cada una de estas enseñanzas elementales. ¿Qué son? Claro, obviamente sabemos que la mayoría de nosotros que ya somos discípulos ya las sabemos, pero hay personas escuchándonos que no saben cuáles son, y aquí las menciona, pero nosotros las vamos a estudiar más ampliamente para entender exactamente qué es, por ejemplo, arrepentirse de las obras que conducen a la muerte, para saber qué es la fe en Dios, y eso es lo que vamos a ver. Así que la segunda parte, ayer ya vimos que tenemos que dejar a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y que tenemos que avanzar a la madurez. Y ya estudiamos qué significa ser maduro y estar maduro, y hablamos de dar fruto, de enseñar a otros, etc. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte, que empieza diciendo: no volvamos a poner los fundamentos. Obviamente cuando nosotros hacemos una casa, les decía ayer, nosotros ponemos los fundamentos de una casa y no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir construyendo. Pero lo que dice aquí es que no volvamos a poner los fundamentos. No puedes poner fundamentos en una casa y luego más fundamentos y más fundamentos. No, los fundamentos se ponen una vez y luego tú construyes sobre ese fundamento. Así que número 1, no volvamos a poner los fundamentos. No los vamos a volver a poner, pero tenemos que poner esos fundamentos bien puestos y conservarlos. Porque una casa sin fundamentos se va a caer. Pero los fundamentos tenemos que conservarlos y tenemos que tener esa convicción y esa base firme en los fundamentos. Miren, en el Salmo 11 y verso 3, fíjense lo que dice. Dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Bueno, obviamente no le queda nada. Si tú destruyes los cimientos de una casa, ¿qué queda? Nada. Toda la casa se va a caer. Así que eso es muy importante, que entendamos que no vamos a poner los fundamentos otra vez, pero sí los vamos a conservar y los vamos a cuidar, esa fundación que tenemos en nuestro corazón, porque es muy importante. Vamos a ver cuál es esa fundación. En 1 Corintios 3:10, Pablo dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Sí, Jesucristo es el fundamento. Ese fundamento está en nuestro corazón. Es cuando una persona se hace un discípulo, se hace otro Cristo, otro pequeño Cristo, un imitador de Jesucristo. Y ese es el fundamento. ¿Ok? Aquí Pablo le dice a los corintios: yo eché los cimientos, o sea, yo les enseñé los fundamentos, yo les traje a Jesucristo y les enseñé cómo ser discípulos. Ese es el fundamento. Ahora, número 2, dice aquí que, dice, no volvamos a poner los fundamentos, y luego dice, tales como, y aquí empieza con el primero de los fundamentos o enseñanzas elementales de Cristo. El primero es, dice,
el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Vamos a ver qué es eso. El arrepentimiento. Así que número 2, el arrepentimiento. Esa es la primera enseñanza fundamental que menciona aquí del fundamento de Cristo, el arrepentimiento. Y vamos a ver una escritura en 2 Timoteo 2:19. Es muy interesante que veamos la Biblia, qué dice, porque la Biblia se interpreta a sí mismo y la Biblia nos habla. Y es mejor que la Biblia nos hable a que nos hable Víctor o nos hable alguien más. Mejor ver qué dice Dios. Así que en 2 Timoteo 2:19 dice así: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Si esto de apartarse de la maldad es exactamente lo que quiere decir arrepentirse. Si arrepentirse no es sentirse mal. Dice, me siento tan mal de que hice eso. No. Arrepentirse es dejar de hacerlo, empezar a hacer lo contrario de lo que estabas haciendo. Alejarte de la maldad, apartarte de ella. Eso es lo que es arrepentirse. Y aquí dice este versículo, arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Así que, ¿cuáles son esas obras que conducen a la muerte? Sí, obviamente aquí está hablando de una muerte espiritual. Una persona se muere espiritualmente aquí y después cuando se separa del cuerpo, como está muerto espiritualmente, se va al infierno. Una persona muerta espiritualmente es que está separada de Dios. ¿Qué son esas obras que conducen a esa separación de Dios, a esa muerte espiritual? Bueno, número 1, hacerse un discípulo es lo mismo que arrepentirse. Así que número 1, arrepentirse de tu vida pasada, de tu estilo de vida. Mucha gente piensa que arrepentirse es hacerse un discípulo es parte de arrepentirse. O arrepentirse es parte de hacerse un discípulo. No, ni uno es parte del otro, ni lo otro es parte del otro. Las dos son lo mismo. Cuando una persona deja de ser quien es y empieza a imitar a Jesucristo, eso es el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente de su vida pasada y empieza a vivir una vida como Jesús, eso es hacerse un discípulo. Es lo mismo. Arrepentirse y hacerse un discípulo es exactamente lo mismo. Por eso, en Mateo 28:19, Jesús los llama a que vayan y llamen a todos a que se arrepientan. Dice aquí, Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y luego, en Hechos 2:36, los llama a todos a que se hagan discípulos. Les dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que aquí vemos en estas dos escrituras que básicamente la enseñanza es la misma. Aquí en Mateo no dice, hagan discípulos y díganles que se arrepienten. Simplemente nomás dice, hagan discípulos y bautícenlos. Y aquí en Hechos capítulo 2 no dice, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y háganse discípulos y bautícense. No, solamente dice, arrepiéntense y bautícense. ¿Por qué? Porque arrepentirse y hacerse un discípulo es exactamente lo mismo. ¿Amén? Ok, ahora, ¿cuál es otra obra que conduce a la muerte? La falta de fe. Bueno, la primera es la falta de arrepentimiento. Si una persona no quiere cambiar, eso lo va a conducir a la muerte. La segunda es falta de fe. Dice la Biblia en Romanos 10, 8 y 10. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca
y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Aquí habla de la fe que tenemos que tener en Dios y la fe que tenemos que tener que Jesús fue levantado de entre los muertos como algo indispensable para ser salvo. Y en Hebreos 11:6 dice claramente, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que aquí vemos que la fe es increíblemente importante. Cuando una persona, nosotros compartimos la fe con ellos, pero estas personas no se quieren arrepentir, no quieren cambiar, entonces no hay fundamento. Cuando una persona no quiere tener fe, no hay fundamento. Y eso no podemos hacerlo nosotros. Eso lo tiene que decidir cada persona, de cambiar, de hacerse un discípulo, de arrepentirse. Número 2, de tener fe. Y si no tienen fe, como dice aquí la Escritura, es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es esa otra obra que conduce a la muerte? Bueno, amar el pecado. A veces compartimos nuestra fe con personas, estudiamos la Biblia con ellos, queremos hacerlos discípulos, pero ellos aman su pecado. Y si ellos no cambian esto y siguen amando su pecado, eso los va a conducir a la muerte eterna. Dice en Juan 3:17, fíjese lo que dice aquí. En Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. ¿Cuál es la causa de la condenación? Dice aquí, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Así que, ¿cuál es la causa de la condenación que está hablando aquí? El amor al pecado. Las personas aborrecen la luz. Las personas no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque sus hechos son perversos y ellos aman su pecado. Cuando alguien ama su pecado, esa es una obra que conduce a la muerte. Y luego, el sentimentalismo. Esta es otra obra que conduce a la muerte y personas tienen que arrepentirse, tienen que cambiar esto. El sentimentalismo. Personas a veces están en una situación que pertenecen a una religión, por ejemplo, un católico. Un católico está, sí, yo tengo una tradición de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo, y mi mamá es católica, y mi abuelita es católica, y mi papá es católico, y ellos estudian la Biblia y ven la verdad, pero ellos no quieren dejar esa religión por sentimentalismo. Porque dicen, es que si yo ya no soy católico, mi mamá ya no me va a querer, mi papá ya no me va a ver feo, toda mi familia me va a desheredar, me van a mandar a volar. Y nosotros lo hemos visto. Ha habido jóvenes que estudian la Biblia y sus papás, al hacerse discípulos, te vamos a quitar el carro, te vamos a quitar el teléfono, te vamos a quitar, hasta algunos los han corrido de la casa. Pero algunos no, pero solo por ese sentimentalismo no quieren hacerse discípulos. Y esa es una obra que conduce a la muerte. El sentimentalismo. En 1 de Juan 4:1, fíjense lo que dice. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Que tu sentimentalismo no te ate a una falta
a una falsa profecía, a un profeta falso, a una religión falsa, sino que busques la verdad y te hagas un discípulo. Eso es hacerse a un lado del sentimentalismo. Amén. Hay otra escritura que voy a leer en Lucas 14:16. Fíjense lo que pasó aquí. Dice aquí, Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó muchas personas. Y este es un sinónimo de cuando Jesús invita a personas para que vengan a conocerlo a Él, que vengan y que se hagan hijos de Dios, que se hagan verdaderos cristianos, que se vengan al cielo. Dice, a la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Sí, las posesiones materiales. Otro, dice el verso 19, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. El trabajo. ¿Cuánta gente dice, no, yo no puedo ir a la iglesia porque trabajo? Ahora ya no tienes excusa, pero la van a tener pronto. Es que tengo muchas cosas que hacer del trabajo. Y no aceptan la invitación de Jesús. Sentimentalismo por el trabajo. Sentimentalismo por las cosas materiales. Verso 20, otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Sentimentalismo con la familia, con la novia, con la esposa, con el hijo. El siervo regresó y le dijo de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó, y representa a Dios. Se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo, trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y veredas, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Así que nosotros vemos aquí que Jesús les está hablando de que Él se molesta y Dios se indigna y se molesta cuando alguien es invitado para venir a formar parte del reino de Dios y desprecia a Dios porque, estoy ocupado, y ellos en su cabeza piensan, es una religión, es una iglesia, pero yo estoy bien con Dios. No, tú no estás bien con Dios. Estar bien con Dios es hacerte un discípulo de Jesús y bautizarte para recibir el perdón de tus pecados y estar comprometido con Dios, con la Biblia y con la iglesia. Pero una persona no lo quiere hacer por sentimentalismo. Y aquí continúa Jesús y dice el verso 25, grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús quiere ser el número 1 en tu vida. Este estilo de vida de poner a Dios segundo, tercero o cuarto y no el primero, y eso es algo que aún discípulos hacen. Eso indigna a Dios. Después de todo lo que Él ha hecho por nosotros y que nosotros no lo pongamos primero, pero que lo pongamos segundo, tercero, cuarto, quinto, Él dice, aquí dice claramente, si tú, no importa si eres discípulo o no, pero si tú vienes a Jesús y no sacrificas todo, el amor a tu padre, madre, esposa, hijos, hermanas, y aún tu propia vida, tú no puedes ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús es algo radical. Es algo todo o nada. Por eso no cualquiera se puede hacer un discípulo de Jesús. Y por eso cualquiera que se hace un discípulo de Jesús, mis respetos. Porque eso es algo radical, pero es la única manera de poder salvarse y de poder ir a bautizarse para recibir el perdón de sus pecados. Otra obra que conduce a la muerte es el orgullo. El orgullo es algo más común de lo que pensamos. Todos somos orgullosos. Y la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos. Él da gracia a los humildes, se opone a los orgullosos. Y todos somos orgullosos. Tenemos que arrepentirnos de esa obra que conduce a la muerte, del orgullo. Dice aquí en Proverbios 11:2, con el orgullo
viene el aprobio y con la humildad la sabiduría. En Proverbios 13:10, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Así que es obvio que Dios se opone a los orgullosos y por lo tanto es algo que tenemos que arrepentirnos. Esa es una de las obras que conducen a la muerte, que tenemos que arrepentirnos. Aquí vemos un ejemplo de alguien que no era orgulloso y se salvó. Y vamos a leerlo. Dice en Hechos 8 y versículo 26. Felipe y el etíope, dice, verso 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe, que él era un discípulo, emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Era una persona importante. Este había ido a Jerusalén para adorar, así que era una persona que amaba a Dios. En el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías, aún leía la Biblia. El Espíritu le dijo a Felipe, al discípulo, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Imagínate tú a alguien que viene, que él no sabe ni quién es, y él es una persona importante, encargado de todo el tesoro de la reina, viene de haber ido a adorar a Dios leyendo su Biblia y le pregunta que si entiende lo que lee. Si él fuera una persona orgullosa, él le hubiera dicho, ¿y a ti qué te importa? Pero si ella es una persona humilde, entonces Dios lo va a levantar. Dice aquí que después de hacer esa pregunta, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Responde, dice, ¿cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que está leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Así que vemos a un hombre aquí bien poderoso. Viene alguien a preguntarle algo y él con humildad acepta. Si él hubiera sido orgulloso, no hubiera escuchado el mensaje de Dios, no se hubiera bautizado, no se hubiera salvado. Si tú eres orgulloso, tú no vas a invitar a que estudien la Biblia contigo. Tú crees que todo lo sabes, pero no es así. Y entonces no te vas a poder salvar. Pero si tú te arrepientes del orgullo, que esa es una de las obras que conducen a la muerte, tú te vas a poder salvar. Otra obra que conduce a la muerte es la ignorancia. Y Jesús no quiere que estemos en ignorancia. En 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Todos los que somos discípulos de Jesús y somos cristianos, antes de escuchar el evangelio verdadero de Jesucristo, vivíamos en ignorancia. En 1 de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Así que nosotros estamos aquí para callar la ignorancia de todos aquellos insensatos que no quieren aceptar la verdad y salvarse. Y también vemos en 1 Timoteo 1:12 que Pablo dice aquí, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Y él confiesa y dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia.
Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pablo mismo era ignorante de la verdad, pero él se arrepintió. Amén. Y luego en Efesios 4:17 dice: así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, esto es a causa de la ignorancia que los domina. Si tú no eres un discípulo de Jesús, una discípula de Jesús, arrepiéntete del orgullo, arrepiéntete de la ignorancia, arrepiéntete de la falta de fe, arrepiéntete de vivir esa vida que vives de acuerdo a como tú quieres. Empieza a vivir como Dios quiere, para que tú puedas dejar todas esas obras que conducen a la muerte. Y eso es lo que nos llama a hacer aquí en Hebreos 6, versículo 1. Ahora, tengo una pregunta. ¿Tienes fe en Dios? Porque después de esto, dice aquí, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Ya vimos cuáles son. Pero luego dice, y la fe en Dios. La fe en Dios es un fundamento. La fe en Dios es una base vital para poder tener un fundamento sólido en tu corazón. Así que es muy importante que tengamos fe en Dios. Amén. Número 1, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y son las 8:27 y ya me encarreré, así que vamos a terminar con la fe y ahí terminamos, aunque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a echarle ganas. Amén. La fe en Dios. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:18. Esto es muy importante entender porque mucha gente piensa que la fe es un sentimiento. Oh, yo tengo fe, yo sí creo y es algo emocional. No. La fe sin obras es muerta. Fíjense lo que dice aquí Santiago 2:18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Luego, fe en ti o fe en Dios. Si hay mucha gente que tiene fe en él mismo. Y aquí acabamos de ver que el fundamento es la fe en Dios, no la fe en ti. Si tú tienes fe en ti, estás mal. Si tú crees en ti, estás mal. Tienes que creer en Dios, tienes que confiar en Dios. Fíjate lo que dice en Jeremías 17:5. Dice, así dice el Señor, así dice Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente.
No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Tienes fe en Dios o tienes fe en ti? Y luego, fe en una religión o fe en Dios. En 1 Timoteo 6:3 dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte y la fe en Dios. Aquí termina el versículo 1 de Hebreos 6, hermanos. Por eso, voy a leer otra vez todo el versículo. Dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, que ya las vimos hoy, y la fe en Dios. Dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos. Arrepentámonos de las obras que conducen a la muerte. Tengamos fe solo en Dios. Y gracias por escuchar. Los veo mañana a las 7:45 y que para Dios sea toda la gloria. Amén. Hasta mañana. Nos vemos. Los quiero mucho. Bye.